Bueno, continuamos con la transición del mundo feudal al mundo moderno, la transición en el aspecto del pensamiento filosófico. Entonces seguimos con Descartes y seguimos con un texto de Jean-Paul Sartre denominado la libertad cartesiana. Continuamos con ese texto de Sartre. Hacemos entonces un breve repaso de lo que habíamos visto hasta ahora. Según Sartre, Descartes concibe la idea de libertad con una potencia que no puede desarrollar del todo. Es decir, es una libertad donde el hombre, el cogito, es libre en torno a la negación. Es libre de negar el error. El dogma cristiano, dice Sartre, lo detiene a Descartes. La potencia de ese sujeto pensante es detenida por el dogma cristiano según Sartre. Digamos, acá la cuestión sería seguir con la polémica, ¿no? La polémica intelectual, las distintas posibilidades sobre qué rol jugaba el papel de Dios en la filosofía cartesiana, ¿no? Habíamos visto la posición de Paulo Feynman, digamos, al basar su filosofía o al sustentar su filosofía en la pata divina, en Dios, por lo menos en parte, es un anuncio de Descartes, es un paso atrás en el desarrollo del mundo moderno, un paso atrás en el aspecto intelectual. No es la posición de Sartre. La posición de Sartre es diferente por lo que vamos viendo hasta ahora. Entonces el dogma cristiano detiene la potencia del sujeto cartesiano en un punto. Esto sí sería similar a Paulo Feynman y a muchos otros autores. Entonces la idea es que el sabio cartesiano puede compararse al filósofo platónico, ¿no? El filósofo platónico piensa que su cuerpo es una prisión, ¿no? Lo habíamos visto en el video. El cuerpo, la materia, el cuerpo es la prisión del alma, ¿no? Entonces, de alguna manera, la única forma de acceder al mundo de las ideas, la única forma de acceder, valga la redundancia, al mundo de las formas es, digamos, despreciando y haciendo un lado placeres que tengan que ver con el sensible, ¿no? Que como en la República, ¿no? Habíamos visto en la República, habíamos visto también la introducción a la República de Conrado Eberstein, donde hay todo un proceso de educación que dura varias décadas, donde el que llega al final de ese proceso educativo es precisamente el filósofo platónico, y digamos hay un proceso de ascesis, digamos, se transforma en una asceta, en alguien que se esfuerza, se dedica y se concentra en prepararse para gobernar. Entonces el sabio cartesiano puede contemplar las esencias eternas, las verdades matemáticas, las leyes de la naturaleza, sin lo que Sartre, digamos, subraya en su texto, por lo menos hasta este punto, es que el dogma cristiano detiene a Descartes en un sujeto que puede pensar, un sujeto que puede dudar de todo, un sujeto que pone en duda el mundo sensible, pone en duda el mundo material, pone en duda que tenga cuerpo, que tenga brazos, que tenga ojos, pone en duda todo, menos
duda incluso que pueda estar digamos, en estado de lucidez, pero en realidad está soñando, ¿no? Puede pensar que está frente al fuego, en una bata, como dice él, pero en realidad está soñando que está frente al fuego vestido con una bata. Es decir, puede dudar de todo, incluso puede dudar de que lo engañen los sentidos, puede pensar equivocadamente, pero no puede dudar de que está pensando, ¿no? Entonces esta retracción de los sentidos del mundo sensorial para darse cuenta que es seguro que al menos es seguro que está pensando, esta palanca de Arquímedes, la llama Descartes, tiene una potencialidad, una fuerza, porque digamos precisamente Descartes lo llama la palanca de Arquímedes, ¿no? Su pensamiento empieza a partir de esa palanca, y esa palanca no está en Dios, sino está en dudar de absolutamente todo. Entonces este punto de inicio, esta potencia tiene una potencialidad, valga la redundancia, que está más allá del dogma cristiano. Esto es lo que está subrayando Sartre. Entonces no se puede quedar en el aspecto contemplativo. En última instancia, digamos, el filósofo platónico también contempla las formas, pero lo que quiere hacer Platón es prepararlo al filósofo para gobernar, que no solo contemple las formas, que la contemplación de las formas sea una preparación cognoscitiva para después aplicar ese conocimiento a la política. Pero bueno, no hay filósofos que gobiernen, eso no lo logra Platón, pero tiene ese aspecto práctico en última instancia también. Sin embargo, Sartre nos indica que para Descartes la vida del hombre es entendida y configurada como una empresa. Como una empresa de realización de la ciencia desde el propio hombre. O sea, la mera contemplación después de un camino de investigación no cuajaba con esta idea de empresa, ¿no? Recordemos que habíamos visto que la palanca intelectual, ¿no? La palanca de Arquímedes, digamos, Arquímedes decía, este pensador griego decía, denme un punto de apoyo y voy a poder mover el mundo con una palanca. Entonces esta palanca intelectual de Descartes es este sujeto que piensa y duda de todo menos de que está pensando, aún equivocadamente, menos de que está pensando. Esta es la palanca intelectual, pero hay una palanca de Arquímedes material, por decirlo así, y esto sería el lugar de pensamiento, el lugar geográfico en el cual Descartes está pensando, y está frente a una estufa, ¿no? Es en Holanda, en los Países Bajos, en el centro del capitalismo del siglo XVII. Está pensando en el centro del capitalismo del siglo XVII. Está pensando en el centro de un sistema que desarrolla dos clases, ¿no? Básicamente dos clases que Marx dirá que son antagónicas: la burguesía y el proletariado. El proletariado trabaja y la que tiene la dirección, ¿no? El rol de empresa, el rol de realización de la expansión capitalista y de construcción del sistema capitalista es precisamente la burguesía. Entonces ese sujeto material, esa palanca de Arquímedes material, es el centro del capitalismo, Holanda y los Países Bajos, y la clase que de alguna manera desarrolla la ciencia y la tecnología en ese momento es precisamente la burguesía, ¿no? Entonces la potencia que tiene, la potencia material que tiene el sujeto cartesiano, la potencia intelectual que tiene el sujeto cartesiano, no cuaja bien con esa limitación que da el dogma cristiano. Esta es la posición de Sartre, la matizamos un poco con otras cuestiones. O sea, el margen negativo de esta libertad no le permitía cometer esta empresa de desarrollo de la ciencia. Es decir, el punto es,
¿Qué es lo que estamos tratando acá? Lo que veníamos viendo hasta ahora y lo que veníamos viendo en la otra clase es que el sabio cartesiano se queda en el rol contemplativo porque, digamos, puede crear un método, ¿no? Puede crear un método como el método que ya tienen los geómetras, como el método que ya tienen los matemáticos. Ese método que crea para investigar le sirve para acceder a verdades que están más allá del sabio cartesiano, ¿no? Hay un mundo de verdades matemáticas preexistentes que funciona independientemente del sabio cartesiano. Entonces no puede modificarlas, ¿no? Lo que puede hacer el sabio cartesiano es contemplar, no puede modificar, ¿no? Este es el planteamiento que es Sartre. Habría que ver si realmente es así, ¿no? Porque Descartes abre cadáveres, hace investigaciones que tienen que ver con el cuerpo humano, ¿no? Entonces hay un interés, durante toda su vida, un interés por la medicina. Este interés por la medicina tiene que ver, por ejemplo, con la muerte de uno de sus hijos, ¿no? Con una enfermedad muy temprana. Es decir, hay una idea de la ciencia que transforma o que acciona sobre la materia, ¿no? Esta preocupación médica de Descartes. Así que yo no creería que se quede solamente en el aspecto contemplativo, pero al menos en cierto aspecto es así. Plantea que estas verdades son preexistentes y son verdades que las crea Dios, que las pone Dios, ¿no? No son verdades previas a Dios. Eso es una cuestión ahora que vamos a ver. Entonces dice Sartre que, digamos, Sartre da un rodeo, ¿no? Que le permite salir de la encerrona de la libertad negativa. Digamos, ¿quién es el Dios? ¿Qué características tiene? Según Sartre, la libertad de Dios no es más entera que la del hombre, y que la una es la imagen de la otra, ¿no? La libertad del hombre está hecha a imagen de Dios. Es la perspectiva. Hecha a imagen, pero la libertad es la libertad de Dios, porque precisamente la libertad del hombre es negativa, puede negar el error, ¿no? Y puede acceder a la verdad, o de última puede abrazar el error. También tiene libertad de negar el error o de abrazar el error. Pero cuando se pliega a la verdad, se pliega a una verdad preexistente, que la puede contemplar, pero no puede accionar sobre ella. Y la imagen, digamos, lo que no tiene el hombre es la capacidad de crear. Esa capacidad, la libertad de crear, la tiene Dios, que puede crear el mundo y las leyes. Nada lo preexiste a Dios, sí al ser humano, pero esas leyes que le preexisten al ser humano no le preexisten a Dios que las creó. Entonces vamos a ver lo siguiente, ¿no? Dice Sartre: si concibió la libertad divina como por completo semejante a su propia libertad, la libertad de Dios habla pues, de su propia libertad, tal como la habría concebido sin las trabas del catolicismo y el dogmatismo. He aquí un fenómeno evidente de sublimación y transposición, ¿no? Las palabras clave acá serían sublimación y transposición. Es decir, ¿qué está planteando acá Sartre? Está planteando que, digamos, lo que está diciendo Descartes de Dios, en realidad lo está diciendo para el propio Descartes, ¿no? O en realidad lo está diciendo para el hombre. Descartes no era precisamente un hombre humilde, ¿no? Era un hombre muy inteligente, con conocimientos que iban desde la matemática hasta la medicina, hasta la anatomía del cuerpo humano, física, un conocimiento muy amplio del cuerpo humano. Había cadáveres, es decir,
no era precisamente humilde en cuanto a la estimación de sus propias capacidades cognitivas. Entonces es probable que el hombre, la idea de hombre está proyectado sobre la idea de Dios. ¿Qué es sublimación? ¿No? Tomemos el diccionario de psicoanálisis. El término sublimación, introducido en psicoanálisis por Freud, evoca a la vez la palabra sublime, ¿no? Utilizada especialmente en el ámbito de las bellas artes para designar una producción que sugiere grandeza, elevación. Entonces, por un lado, sublimación evoca el sentido de sublime, en el sentido de una producción artística sublime, y también evoca simultáneamente o contiene simultáneamente la palabra sublimación utilizada en química para designar un proceso que hace pasar directamente a un cuerpo del estado sólido al estado gaseoso, o sea, la transformación de un cuerpo de un estado a otro estado, ¿no? En líneas generales empieza así la definición de sublimación del diccionario de Laplanche, pero en realidad después sigue con algunas cosas más. En el caso de Freud es utilizado para analizar el cambio de meta de la pulsión sexual hacia una actividad intelectual o cualquier otra actividad intelectual objeto de valoración social en X cultura, ¿no? Según una actividad que es valorada según los parámetros culturales siempre singulares. En el caso de Sartre parece indicar que lo que Descartes tenía en mente para el hombre y su razón es redirigida hacia Dios, en realidad un aposento para el intelecto humano. Todo lo que decía de Dios en realidad era lo que decía para el hombre y su capacidad cognitiva, su capacidad de transformación de la naturaleza. Entonces, ¿qué es transposición? Ocultar a una persona o cosa detrás de un objeto. Alude a escudar el rol del hombre, el hombre moderno, científico, detrás de la figura de Dios, ¿no? Esa soberbia, esa justificar le iba a caer mal a los teólogos de la Sorbona, ¿no? Entonces es mejor escudarse de la figura de Dios, ¿no? Esta es la perspectiva de Sartre. El Dios del que habla Descartes es el Dios cristiano, o es de última el Dios judeo-cristiano, ¿no? El Dios de las religiones abrahámicas, ¿no? de los discípulos de Abraham, ¿no? El judaísmo, cristianismo y islamismo. Es decir, es un Dios con una libertad y un poder diferente a los dioses griegos, por ejemplo, ¿no? Los dioses griegos, para empezar son varios, ¿no? Y segundo, los dioses griegos tienen un poder diferente, por lo menos alguna concepción, alguna de las concepciones sobre los dioses griegos le atribuyen un poder bastante menor al dios cristiano. Vamos a ver acá en qué consiste esto. En una carta de Descartes a otro científico, Mersenne: las verdades matemáticas que llamáis eternas han sido establecidas por Dios de la mismo modo que las escrituras. En efecto, decir que las verdades son independientes de él es hablar de Dios como un Júpiter o un Saturno y someterlo al destino. Dios ha establecido estas leyes en la naturaleza, así como un rey establece las leyes de su reino. ¿Qué está diciendo acá? Está diciendo que las verdades eternas, las leyes de la naturaleza, esas verdades matemáticas, esas verdades a priori, esa lógica de funcionamiento de la naturaleza, o incluso de funcionamiento de la mente del propio Descartes, dependen enteramente de él.
Es decir, las verdades y las leyes naturales no son independientes de Dios, no preexisten a Dios. Dios es el que las crea de esa manera, y no solo que las crea de esa manera, sino que en el acto de creación Él no estaba obligado a crearlas de esa manera. No había una lógica necesaria para crear el mundo de esa manera. Colocado Dios en la decisión de crear el mundo, lo podría haber creado de infinitas maneras diferentes, digamos, podría haber creado de infinitas maneras diferentes, con infinitas posibilidades de funcionamiento y con diferentes posibilidades de leyes naturales, ¿no? Entonces es absolutamente libre al crearlo, y el mundo lo creó de esa manera, no por una obligación, no porque hay una lógica que tenía que crearlo de esa manera. Es absolutamente libre para crearlo de cualquier manera. No pasa así con, por ejemplo, dice Descartes, no pasa así con Júpiter o Saturno. Muchos dioses griegos están sometidos a las leyes de la naturaleza, que no crearon ellos, sino que le preexisten. Hay una diferencia ahí entre un dios que crea las leyes y que podría crearlas de otra manera, y otros dioses que están sometidos a las leyes naturales. Hay una diferencia. Que lo podemos ver, por ejemplo, con un filósofo griego, Epicuro, y los seguidores de Epicuro, ¿no? La corriente de la filosofía epicúrea. Epicuro es un filósofo pensador griego entre el 342 y el 270 antes de Cristo, y plantea que el mundo funciona como funciona desde siempre, y el mundo estuvo desde siempre. No hay ningún agente creador del mundo desde la nada. ¿Por qué? Porque de la nada nada puede crearse. El mundo funciona como un mecanismo causal que actúa desde siempre y no ha sido creado por ningún dios. Eso es lo que plantea Epicuro, y plantea, si bien los dioses son inmortales, son felices, son inmortales, pero son despreocupados por el destino humano. Acá se diferencian del dios cristiano o del dios abrahámico. Son despreocupados por el destino humano y residentes en un lugar de la naturaleza inaccesible a los humanos. Son un ente más de la naturaleza. Son un ente más de la naturaleza formado por átomos igual que el hombre, ¿no? Epicuro, Demócrito, que es un filósofo anterior, son filósofos o físicos atomistas, ¿no? Piensan que la naturaleza está formada por átomos invisibles, ¿no? Son los primeros que conciben el átomo sin verlo en un microscopio electrónico. Son los primeros que conciben una conformación de materia atómica. Son los primeros que conciben el vacío entre átomos, y lo conciben sin haberlos visto nunca, lo presuponen, ¿no? Esta es la potencia intelectual del pensamiento griego. Entonces los dioses también están formados por átomos, es decir, también son una entidad material. Nada más que los átomos de los dioses no se renuevan constantemente, una renovación constante, y no mueren nunca. Precisamente son un ente más de la naturaleza. O sea, no intervienen, no tienen el, precisamente porque son dioses, no se amargan preocupándose por los humanos. Entonces son dioses sujetos a las propias leyes de la naturaleza. Doy otro ejemplo. Demócrito, otro filósofo del cual Epicuro toma la teoría atómica y después le agrega otras cuestiones éticas, pero digamos toma la teoría atómica de Demócrito, ¿no? Esta cuestión de que la naturaleza está formada por átomos. Demócrito vive entre el 460 y el 370 a.C., es anterior a Epicuro. Entonces Demócrito de la ciudad de Abdera sostenía que el todo es infinito. El todo no ha sido
moldeado en modo alguno por alguien. Esta es la propuesta de Demócrito. El todo no fue moldeado por nadie, no hubo un acto de creación. Dice además que el todo es inmutable y postula específica y universalmente cómo es todo. Dicen un analista de Demócrito, ¿no? un autor que habla sobre Demócrito, las causas de lo que ahora está llegando a ser no tienen ningún principio, sino que desde el principio del tiempo infinito está predeterminado por la necesidad, lo que fue, lo que es y lo que será. O sea, hay toda una concatenación causal, hay todo un funcionamiento causal desde siempre. Entonces no hay ningún acto de creación. Todos los entes que están en la naturaleza están sujetos a ese mecanismo causal. Todo está predeterminado de antemano. Este es el planteamiento de Demócrito. Epicuro va a decir otra cosa, ¿no? Epicuro digamos, va a plantear que y esto lo vamos a ver después cuando veamos Marx, ¿no? Porque Marx tiene una tesis sobre Demócrito y Epicuro. Marx se recibe de abogado con una tesis, digamos, de corte filosófico, una tesis sobre Demócrito y Epicuro. Entonces lo vamos a ver más adelante, pero Epicuro y después un autor romano, un pensador romano que se llama Lucrecio, le agregan a la teoría atomista de Demócrito el concepto de clinamen, de desviación atómica, ¿no? Para Demócrito los átomos caen constantemente en línea recta. Lo que va a agregar Epicuro es Lucrecio, que cita Epicuro, desarrolla Epicuro, es el concepto de clinamen o parénclesis. La desviación atómica genera un choque de átomos torbellinos y una especie de Big Bang en la versión griega del mundo. O sea, el mundo tiene que ver, desde Epicuro y desde Lucrecio, tiene que ver con el azar. La lógica de la necesidad. Bien, eso lo vemos después. El Dios cristiano, o en líneas generales, el Dios de la religión judía, cristiana, islámica, es un creador del mundo de la nada, ¿no? El poder entonces entre un dios sujeto, un dios griego, los dioses griegos sujetos a leyes naturales, y un dios que puede crear el mundo y que lo puede crear de una manera o de otra, es un poder mucho mayor. Descartes subraya entonces esto, que no era necesario para Dios crear esas leyes específicamente. Dice en carta a Marceno, el 27 de mayo de 1630, le dice: pregunta usted qué ha puesto a Dios en la necesidad de crear estas verdades, y yo digo que fue tan libre de hacer que no fuera verdad que todas las líneas trazadas desde el centro hasta la circunferencia fuesen iguales, como de no crear el mundo. Y es cierto que estas verdades no están más necesariamente unidas a las demás criaturas a su esencia. Es decir, fue tan libre de crearlo de una manera que de otra, de establecer esas leyes matemáticas, fue tan libre de establecer que 2 más 2 son 4 como podría haber establecido que 2 más 2 son 6. Es decir, tenía el poder de crear la lógica que quisiera y la manera en que lo desease. Y aunque Dios haya querido que algunas verdades fuesen necesarias, esto no significa que las haya querido necesariamente. Es una cosa querer que fuesen necesarias y otra completamente distinta, querer necesariamente o verse en la necesidad de quererlo. Es decir, el acto de creación no está sujeto a una necesidad. Dios es absolutamente libre de haberlo creado de una manera u otra. Ahí hay una contingencia absoluta, podría haberlo hecho de una manera o de otra. Entonces, dice Sartre, se desvela aquí el sentido de la doctrina cartesiana. Descartes comprendió perfectamente que el concepto de libertad moderna, encerraba la exigencia de una autonomía absoluta.
que un acto libre era una producción absolutamente nueva cuyo germen no podía hallarse contenido en un estado anterior del mundo y que en consecuencia libertad y creación eran lo mismo. La libertad de Dios, aunque semejante a la del hombre, pierde el aspecto negativo de nuevo su envoltura humana. Es pura productividad. Es el acto extratemporal y eterno, ¿no?, por medio del cual Dios hace que haya un mundo, un bien y verdades eternas. El acto de Dios no está sujeto a la historia, no está sujeto al tiempo, es extratemporal. Desde entonces, la raíz de toda razón debe buscarse en las profundidades del acto libre. La libertad es el fundamento de lo verdadero y la necesidad rigurosa que aparece en el orden de las verdades es la misma sostenida por la contingencia absoluta de un arbitrio creador. O sea, detrás de Dios, con Dios en el momento de crear, no hay necesidad. No hay una lógica que indica esto es de esta manera y no puede ser de otra, sino, como dice Sartre, hay una contingencia absoluta. Entonces, este racionalista dogmático, Descartes, podría decir como Goethe, en un libro que se llama Fausto, al comienzo fue el verbo, sino el comienzo fue el acto, ¿no? El comienzo fue la acción. Es decir, este Dios transformador, este Dios creador, este Dios que puede crear la realidad de una manera o crearla de la otra, ¿sí?, el Dios que tiene el absoluto poder de crear un mundo con una lógica o crearlo con otra diferente, este Dios es en realidad, va a decir Sartre, por esta cuestión de la sublimación y por esta cuestión de la transposición, este Dios en realidad es el sujeto cartesiano traspuesto, ¿no? Es el hombre cartesiano, Descartes mismo, traspuesto en la figura de Dios, ocultado tras la figura de Dios, sublimado en la figura de Dios. Ese Dios es en realidad el hombre moderno, ¿no? Esta es la perspectiva de Sartre. Bueno, esto es todo por hoy.